Rostros del Crimen desde nuestros hogares. En el día de hoy abordaremos un tema muy importante del que poco se habla: personas con discapacidad. La discapacidad es una condición donde una persona presenta alguna dificultad física, intelectual o sensorial que afecta la forma de interactuar y de comunicarse con la sociedad. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Las personas con discapacidad tienen tantos derechos como lo poseen algunas personas que no presenten algún tipo de condiciones. Sin embargo, hemos visto que en la práctica eso no se cumple. Diversas son las barreras que se le presentan a estas personas en cualquier parte del mundo. ¿Por qué esto sigue sucediendo y cuáles leyes los amparan? Son las preguntas que nos hacemos al tocar este tema. Y en esta primera parte del programa le damos la bienvenida a Keila Sánchez. Ella es docente y especialista en dificultades del aprendizaje y además es miembro del equipo de capacitación de la Fundación Vanessa Peretti. Keila, bienvenida. Y en principio lo importante es que hablemos de los derechos de las personas con discapacidad. Cuéntanos un poco con relación a eso. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y por la divulgación de todo lo que tiene que ver con el tema de los derechos de las personas con discapacidad. En primer lugar, quiero destacar que los derechos de las personas con discapacidad siguen siendo los mismos derechos que tiene cualquier individuo, solo que existen instrumentos o medidas, garantías específicas para lograr que las personas con discapacidad puedan tener un ejercicio pleno de sus derechos en igualdad de condiciones, pero siguen siendo los mismos derechos al igual que todas las demás personas. Keila, queremos aprovechar este programa que estamos haciendo precisamente por el Día Mundial de los Derechos Humanos para educar también a nuestros televidentes y a quienes sintonizan Rostros del Crimen. Nosotros también necesitamos ampliar conocimientos. Queremos precisar contigo, ¿qué leyes amparan a las personas con discapacidad en Venezuela? Ok, bueno, en Venezuela particularmente existe la ley para las personas con discapacidad que fue aprobada en el año 2007 por la Asamblea Nacional, pero aunado a esto también existe una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2006. Ambos instrumentos comulgan a favor del disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Keila, ¿realmente sí en la práctica se cumplen las leyes en nuestro país? Realmente todavía existe mucho camino por andar en el tema del cumplimiento, a pesar de que existe una ley muy bien configurada. Necesitamos todavía que se apliquen muchas medidas, sobre todo el tema del diseño universal y el ajuste razonable. Cuando hablamos del diseño universal es cuando creamos actividades, acciones, leyes, donde se garantice que la mayor cantidad de personas puedan tener el acceso a los derechos, incluyendo a las personas con discapacidad. Y cuando hablamos de los ajustes razonables, necesitamos que existan medidas específicas para que las personas con discapacidad que lo requieran puedan acceder también en igualdad de condiciones como los demás. Para eso existen estas dos, pero allí es donde tenemos, como decir, el bache. Tenemos que todavía profundizar más sobre estos dos elementos. ¿Cuáles barreras han logrado identificar, Keila? Porque tú hablas del cumplimiento de las leyes, pero generalmente la sociedad no está educada para esto. ¿Qué barreras ustedes han logrado identificar en relación con este tema tan importante? Sí, bueno, particularmente en Venezuela tenemos más que todo barreras ambientales. Cuando hablamos de barreras ambientales nos referimos a las barreras físicas que tienen que ver con infraestructura y las barreras comunicacionales que tienen que ver con la forma y los canales a través de los cuales se transmite la información. Entonces, en términos generales, esas son las barreras a las que se enfrentan con mayor frecuencia las personas con discapacidad y es lo que hemos identificado. Por ejemplo,
montarse, las personas con discapacidad motora y ingresar a una unidad de transporte público es imposible. Y Sí. el metro, que era una de las alternativas que tenían las personas con discapacidad motora, específicamente para poder movilizarse, particularmente en Caracas, también tiene algunas fallas que no permiten que la persona pueda acceder. Entonces ahí es donde entra el punto de que hay una barrera bastante grande para la movilización, afectando definitivamente la movilidad personal, que es un derecho que está concebido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y con respecto al tema comunicacional, lo vimos hace poco cuando se estaban emitiendo a través de diferentes medios de comunicación toda la información que tenía que ver con la pandemia y el tema del COVID-19, pero no había múltiples formatos, no se garantizaba la lengua de señas, el subtitulado, y son indiferentemente herramientas que tienen que garantizar para que la mayor cantidad de personas puedan acceder a la información. Muy válido lo que dices, Kayla, porque realmente creo que otra de las barreras es la falta de información, pero también de educación, y me llamo a mí también a capítulo. O sea, tenemos que realmente entender que las personas con discapacidad no son unos discapacitados. Además, quiero aprovechar de aplaudirte, Kayla, porque antes de empezar a grabar nos comentaste que tú tienes discapacidad visual y funcionas con algunos comandos, pero sin embargo haces tu vida al igual que todas las personas, y además yo aplaudo que algunas personas con discapacidad pues desarrollan otras técnicas que quienes no tienen ninguna discapacidad no lo hacen. ¿Qué le recomendarías tú a las personas, Kayla, para estar más educados en esto? Bueno, en primer lugar, reconocer el enfoque basado en derechos, donde entendamos que todos tenemos los mismos derechos, solo que existen diferencias entre un ser humano y otro, todos tenemos niveles de funcionamiento diferentes, y por otro lado, conocer más sobre el tema de la discapacidad. El tema de la discapacidad, como lo dice la Convención Internacional, es un tema que está en evolución, es un concepto que también ha ido evolucionando con el tiempo, pero que definitivamente la sociedad en general tiene que dominar. Y otro punto importantísimo es el reconocimiento de capacidades. No ver a la persona con discapacidad desde lo que no puede hacer, sino desde lo que puede hacer. Y yo creo que eso aplica no solamente para las personas con discapacidad, sino para diferentes ámbitos de la vida. ¿Hay otras organizaciones que estén trabajando de la mano con ustedes, Kayla? Sí, dentro de la Fundación Vanessa Peretti y la Confederación Sordos de Venezuela tenemos aliados a nivel nacional que se encargan de todo lo que es la promoción y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, y desplegan acciones para lograr ese fin. Entre eso tenemos las diferentes asociaciones de sordos a nivel nacional, tenemos SOCIEVEN, que es Sordos Ciegos de Venezuela, ASODECO, y bueno, cualquier otra cantidad de organizaciones que definitivamente están abocadas a lograr que las personas con diferentes tipos de discapacidad y su familia puedan ejercer el pleno derecho de todas sus facultades y bueno, poder desarrollarse como cualquier otra persona. Bueno, en esta primera parte del programa te vamos a despedir, Kayla, y agradecemos que nos hayas dado esta introducción tan válida para este tema. Nosotros vamos a ir a un corte comercial y en la próxima parte hablaremos sobre el acceso a los servicios y la justicia de las personas con discapacidad. Ya regresamos. Cuando hablamos de servicios básicos nos referimos a las comodidades que debe brindar el Estado para tener calidad de vida, como por ejemplo el acceso al agua y a la electricidad. Pero las fallas que presentan estos servicios actualmente dificultan la vida de las personas con discapacidad en Venezuela. El acceso a la justicia de las personas con discapacidad es un tema que debemos tener presente para el debido respeto de sus derechos. Y en esta parte del programa le damos la bienvenida a Carla Franco. Ella es coordinadora de acompañamiento y apoyo jurídico de Consaben. Carla, pregunta básica. ¿Cuáles son las dificultades que se enfrentan o que están enfrentando las personas con discapacidad
cuando hablamos del acceso a los servicios básicos? Bueno, primero que nada quiero agradecerles a ustedes la oportunidad de estar acá en representación de Consorben, ¿no? Y bueno, manifestarles un poco lo que es la situación de las personas con discapacidad acá en Venezuela, ¿no? Cuando hablamos de dificultades, ¿no? Dentro de lo que es el acceso a los servicios básicos, puedo decirles, por ejemplo, lo que es la falta de acceso al agua potable de manera directa, ¿ok? Lo que son los cortes eléctricos de manera constante, la falta de acceso al servicio de gas de manera directa. Esto me refiero a que las personas muchas veces tienen que caminar muchos kilómetros para tener acceso a una bombona de gas o, por ejemplo, tener acceso al agua potable. Las pocas veces cuando tienen acceso al agua potable de manera directa, dura poco tiempo y llega en pésimas condiciones, llega con mal olor, imposible para lo que es el uso propio del ser humano, ¿no? Para el consumo del ser humano. Y también lo que tiene que ver con el acceso al transporte público, hablamos de personas que tienen discapacidad motora, que cuentan con asistencia de silla de ruedas y muchas veces tienen que trasladarse a kilómetros para cumplir o cubrir sus necesidades básicas. Esas son las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad hoy en día. Carla, y puntualmente, casos de personas que ustedes atiendan, asesoren, le den acompañamiento, que manejan, que tengan estas dificultades para el acceso a los servicios básicos. Bueno, te puedo ejemplificar, por lo menos hay un caso en el estado Carabobo, es un señor de 53 años, tiene discapacidad sensorial, es decir, una persona que tiene, es ciego y sordo, ¿no? Este señor de 53 años tiene que caminar diario 2 kilómetros con 2 tobos de agua para tener acceso al agua, porque no le llega de manera directa desde hace aproximadamente 8 meses. Tenemos otro caso también en el estado Lara, es de una persona que tiene discapacidad intelectual, lo que es TEA o trastorno de espectro autista. Esta persona, bajo estas condiciones, requieren de un chequeo médico constante, ¿no? Neurológico, ¿no? Y bueno, se le hace un poco imposible continuar con esos chequeos médicos debido a que en su localidad no cuentan con servicio de transporte público. El centro médico donde esa persona está siendo controlada está a 45 minutos de su localidad. Y eso, bueno, ha afectado de manera significativa su condición, es decir, ha desmejorado muchísimo. Tenemos otro caso también en Caracas, de una madre de un niño de 3 años que tiene síndrome de Down, y esta persona tiene que caminar muchos kilómetros para tener acceso a una bombona de gas para poder alimentar a su hijo. Eso que yo le estoy, explicando o ejemplificando es una pequeña fracción de los casos que nosotros recibimos a diario en nuestra organización y que, bueno, va en aumento. Por lo menos durante el 2020 aumentó significativamente esa cantidad de casos bajo esas condiciones. Ahora vamos un poco más allá, Carla. Pasan situaciones como esas, difícil acceso a los servicios básicos, y existe, hipotéticamente hablando, una protesta. Y una protesta donde la persona con discapacidad exige el acceso a cualquier servicio. Resulta que esa persona es detenida. ¿Qué pasa cuando detienen a una persona con algún tipo de discapacidad? ¿Dónde está la falla, incluso hasta de las autoridades? Ok, primero, bueno, en ese caso la primera falla es que se le está violando el derecho a una manifestación pacífica. Todos sabemos que ese derecho es un derecho constitucional, es una libertad colectiva, ¿no? Y también se violan otros derechos constitucionales como el debido proceso, el trato digno que debe recibir una persona con discapacidad. Es un trato especial, ¿no? Que debe recibir este tipo de personas, ¿no? Se entiende que las personas con discapacidad, de acuerdo a lo que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tienen acceso a la justicia, ¿no? De manera igualitaria, en igualdad de condiciones, pero el Estado, quien suscribe esta convención, tiene que adecuar, implementando medidas que adecúen el sistema o todo el proceso que se puede llevar a cabo a las condiciones que presentan las personas con discapacidad. Si una persona con discapacidad es detenida, por ejemplo, el sistema de justicia tiene que garantizar, en el caso de las personas sordas, un intérprete de lengua de señas, ¿ok?
para que esta persona tenga acceso o derecho a ser oído. Y no solamente eso, también tener información de por qué se está procesando, por qué se está investigando. Si es una persona con discapacidad visual, ¿okay? Garantizarle lo que es la técnica de Braille, el apoyo psicológico, el apoyo psiquiátrico, incluso la capacitación de los que hacen vida dentro del sistema de justicia, bien sea jueces, fiscales, abogados, tener, digamos, la capacidad para tratar de darles el trato digno a esas personas con discapacidad. Es garantizarles sus derechos constitucionales y derechos humanos también. Sin duda alguna, Carla, estamos viendo como varias fases, ¿no? Hay arbitrariedades en la detención de personas con discapacidad. Posteriormente, ya con el tema judicial, el acceso a la justicia, pero también queremos abordar cómo deben estar detenidos en centros penitenciarios o en el caso de los calabozos policiales. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos para seguir abordando este programa de personas con discapacidad y los derechos que deben tener también a nivel jurídico. La Confederación de Sordos de Venezuela, conocida por sus siglas Consorven, es una ONG que agrupa 23 asociaciones de personas sordas distribuidas en 18 estados del país. Parte del trabajo que ellos realizan es monitorear casos para que se garantice el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Para conocer más detalles de esta organización le damos la bienvenida al presidente de Consorven, Juan Ángel de Gobella. Le acompaña Eni Porro, intérprete de lengua de señas venezolana. Quisiéramos preguntarle en principio, ¿cuántos años de fundada tiene Consorven y cuál es su objetivo principal? Sí, bueno, la Confederación de Sordos de Venezuela tiene aproximadamente 31 años de existencia y de trayectoria. Nuestro objetivo particular como organización es la promoción y defensa de las personas con discapacidad auditiva, de las personas sordas, estimular el uso y respeto de nuestra lengua de señas y generar transformación a nivel social. Anteriormente veníamos trabajando con las personas sordas. Sin embargo, ahora hemos abierto nuestro campo de acción incluyendo a las demás discapacidades. Tenemos adscritas unas 23 organizaciones o asociaciones de sordos de todo el país, que nuestro objetivo es apoyarlas y colaborar con el buen rendimiento de cada una. Además, tenemos buenas conexiones con unas 40 organizaciones de personas con discapacidad intelectual, motora, visual, para poder ir trabajando de la mano por nuestras luchas como comunidad con discapacidad venezolana, en asociación con las organizaciones y las familias de las personas con discapacidad. Nuestro objetivo también, como preguntabas, es atender y promover los derechos humanos de todas las personas con discapacidad en nuestro país y trabajar en articulación con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque tenemos un muy buen marco legal y tenemos la oportunidad de hacer incidencia en materia de derechos humanos para la promoción y defensa de los mismos. Y también llevamos a cabo trabajos de investigación de la mano con nuestras organizaciones aliadas para poder seguir trabajando en la recolección de datos y en los procesos de formación que nos van a ayudar a alcanzar esta buena transformación. Así que promover los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias y de la sociedad en general nos caracteriza. Importante esa lucha, Juan Ángel. Desde aquí nosotros aplaudimos el trabajo que ustedes vienen realizando porque lo hacen con pasión y lo hacen principalmente por el objetivo de reivindicar los derechos de las personas con discapacidad. Y quiero preguntarte directamente, Juan Ángel, ¿cómo ha sido esa lucha diaria, constante, para reivindicar esa forma de vida de la persona con discapacidad, que entiendo que ha sido dura, sobre todo en una sociedad tan cuadrada como hemos tenido actualmente en Venezuela?
Sí, exactamente. En nuestra lucha nos hemos encontrado con algunas barreras. Una de las barreras más fuertes con las que nos hemos topado es la barrera actitudinal. Porque nosotros como personas con discapacidad o personas sordas tenemos nuestra identidad. Por ejemplo, en mi caso, yo soy Juan Ángel de Gobella, persona con discapacidad, soy persona sorda, pero estamos en ese proceso de intercambio, de lucha. Y así como yo también estoy participando de ellas, las demás personas pueden participar. El problema de la accesibilidad en nuestro país, de la falta de comunicación y de la participación, no ha hecho que justamente nuestra inserción y nuestra inclusión sea la mejor. Por eso es que estamos luchando cada día de nuestra vida por garantizar la accesibilidad 100% y la inclusión en todos los espacios posibles, para garantizar la igualdad de condiciones. Ahora bien, hablando acerca del marco legal, la Constitución Bolivariana de Venezuela, la Ley de Personas con Discapacidad de Venezuela y también la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad son nuestro marco legal, y los tres marcos legales abogan por el acceso a todo lo que nos garantice el derecho de el ejercicio de nuestros derechos. Tenemos una muy buena normativa, pero queremos seguir trabajando para que se logren esas buenas prácticas. Nos encontramos entonces con esas barreras actitudinales, también con ese proceso de transformación que debe haber a nivel de políticas públicas para que podamos garantizar justamente esta accesibilidad para todos. Juan Ángel, qué interesante lo que nos comentas, la cantidad de organizaciones aliadas de Consolven para darle atención, acompañamiento, apoyo a las personas con discapacidad. Hemos visto, y es bien lamentable, que muchas de ellas no tengan acceso en el plano laboral. Quisiéramos saber entonces en dónde están ustedes presentes y en qué estados de Venezuela tienen aliados para ayudar a las personas con discapacidad. Tenemos agremiadas 23 organizaciones o asociaciones de personas sordas de todo el territorio nacional. Y estamos, aproximadamente tenemos aliados en 19 de nuestros estados. Trabajamos en lo que es la documentación de violación de derechos humanos de las personas con discapacidad a través de nuestra unidad de atención a la víctima. Tenemos promotores estadales de derechos humanos que trabajan haciendo acompañamiento a las organizaciones y a las personas con discapacidad y a sus familiares. Trabajan en lo que es el monitoreo de los casos y en el procesamiento de los mismos. Tenemos muchas cantidades de denuncias y de casos de violación de personas, de violación de derechos humanos de las personas con discapacidad. La ley de discapacidad menciona que se debe garantizar el 5% de ingreso de las personas con discapacidad a las empresas públicas y privadas. Así que esto es lo que se quiere lanzar, se quiere trabajar en base a esto, pero lamentablemente no ocurre un cumplimiento exacto de esta norma, porque se trata mucho de lo que son los enfoques o los puntos de vista. La voluntad también es algo que influye muchísimo, y la actitud mental. Así que esto es algo en lo que aún se debe seguir trabajando. No ha sido sencilla la lucha ni el proceso, pero se debe seguir articulando para trabajar. Y el proceso de formación es algo que nos va a servir de puente. Así que queremos que a nivel nacional se siga trabajando en este particular y que las capacidades de las personas con discapacidad sí puedan ser tomadas en cuenta. Se garantice la accesibilidad a nivel institucional y a nivel social. Lo más importante es que esto se pueda garantizar a nivel público, porque es el Estado el garante del cumplimiento de nuestros derechos como personas con discapacidad, de garantizar nuestra accesibilidad a la comunicación y al ejercicio de nuestros derechos humanos. Así que se trata de la articulación y de la accesibilidad para generar estas oportunidades y que la lucha continúe a diario. Juan Ángel, qué lindo testimonio y sobre todo la labor de ustedes. Desde Rostros del Crimen los aplaudimos, de verdad muy lindo todos los testimonios. Nosotros nos sensibilizamos con ustedes en el marco del Día Mundial
de los derechos humanos. Vamos a hacer una nueva pausa. Y continuamos con Carla Franco. Ella es coordinadora de acompañamiento y apoyo jurídico de Consorben. Y en esta parte del programa hablaremos de la discapacidad psicosocial, que es cuando una persona tiene algún trastorno psicológico. Carla, pregunta directa. ¿Conoces algún caso de alguna persona con este trastorno psicosocial que haya sido detenida? Sí. De hecho, en Punto Fijo, Estado Falcón, tenemos el caso de un joven con discapacidad intelectual grave, retardo mental moderado, y también discapacidad psicosocial leve, ¿no? Este muchacho se trata de Anthony Molina, un joven de 25 años de edad, quien fue detenido en fecha 4 de febrero del año 2017 y ha sido procesado durante estos 3 años bajo estas condiciones, independientemente que hayan presentado informes psiquiátricos en 2 oportunidades reciente al hecho, no fueron tomados en cuenta, fueron totalmente desestimados en esa oportunidad. Para ahondar este caso de Anthony, quisiera preguntarte, ya estamos hablando de más de 3 años detenido. Ya determinaron el tipo de condición que tiene. ¿Dónde está detenido él? ¿Está en una cárcel o en un calabozo policial? Él está en un calabozo policial, se encuentra en la subdelegación del 6CPC, el eje de homicidios, porque el presunto delito por el cual está siendo señalado es por homicidio intencional. Él se encuentra en un calabozo del 6CPC del eje de homicidios de Punto Fijo, actualmente. Bueno, ahí estamos viendo una irregularidad. Primero, las personas con discapacidad, y en este caso si es intelectual, corrígeme tú, debería estar en un centro especial, un centro psiquiátrico. Pero está en un calabozo policial, que además hay más hacinamiento que en una cárcel, está compartiendo con presos comunes y pues obviamente en este espacio no tiene un área especial para su condición. ¿Qué derechos tiene esta persona? ¿Qué derechos debería tener esta persona si está privada de libertad? Carla. Bueno, retomando lo que les había comentado anteriormente del derecho al acceso a la justicia, ¿no? En condiciones igualitarias, ¿no? Más allá de esos derechos también se le están violando derechos procesales, es decir, derechos fundamentales constitucionales como el debido proceso, el derecho a ser oído, la legítima defensa, ¿no? Aparte de eso, las personas cuando tienen una discapacidad, bien sea intelectual o psicosocial, es evidente que no pueden estar recluidas con presos comunes. Se le debe dar el trato especial. Ese trato especial me refiero a la asistencia psicológica, asistencia psiquiátrica, asistencia médica y digamos que él puede estar incluso en ese informe psiquiátrico que fue emanado en el 2017, el experto forense sugirió que él debía estar con su familia, o sea, él podía estar, digamos, en su casa acompañado de su familia. Todo, claro, todo depende porque no todas las discapacidades intelectuales o psicosociales tienen el mismo grado, ¿no? Y en este caso, en el caso de Anthony Molina, se dio esa sugerencia de que él podía estar en su casa acompañado de su familia, recibiendo esa asistencia que yo les estoy explicando ahorita, asistencia psicológica, psiquiátrica, médica. Ese es el trato que se le debe dar a estas personas, pero lamentablemente no se ha respetado ni se ha garantizado eso. ¿Y cuál es el estatus, Carla, actualmente de ese caso? Porque hablas de algunas normativas, de algunas decisiones que se han tomado de la parte jurídica, pero eso ¿qué es simplemente queda en papel, queda en palabras? ¿Qué ha pasado allí? Bueno, el 4 de noviembre, en la audiencia de apertura de juicio, que también no se garantizó el juicio, ¿ok? Fue condenado a 17 años de prisión. Wow. Actualmente se está esperando la presentación de la apelación, porque existe una violación, como les había comentado, una violación a los derechos fundamentales constitucionales y una grave violación a los derechos humanos también. Una persona con discapacidad, con ese tipo de discapacidad, bien sea intelectual o psicosocial, no puede ser imputada, no puede ser procesada, no puede ser acusada y menos puede ser condenada, porque se entiende que la persona cuando comete un hecho bajo esas condiciones no tiene la capacidad psíquica de discernir
no tiene la intención, no tiene la comprensión de que lo que está haciendo está mal, ¿no? Y es allí donde entra el artículo 62 del Código Penal, que es muy claro y lo dice, que no es punible una persona que cometa un acto o un delito estando en un estado mental o una enfermedad mental. Sí, sin duda que todo esto que nos estás relatando, Carla, a propósito del Día Mundial de los Derechos Humanos, el caso de Anthony Molina es digno de estudio, ¿no?, en materia de derechos humanos por varias cosas que ya nos has venido explicando. Quisiéramos saber qué respuesta dan las autoridades, qué trabas ha enfrentado a nivel jurídico la parte defensora, en este caso los abogados de Anthony Molina y de su familia. Bueno, las trabas que se han presentado en este proceso, bueno, realmente no entiendo qué es lo que está pasando con la jurisdicción penal de esa entidad, ¿no? Lo cierto es que desde el primer momento que se inició el proceso, no se valoraron estos informes psiquiátricos emanados de un experto que tienen valor probatorio, es decir, pueden ser incorporados en el juicio. Aún así, fueron totalmente desestimados y la desestimación es totalmente infundada, ¿no? Posteriormente a la imputación se hace lo que es la audiencia preliminar, le dieron pase a juicio hasta el 4 de noviembre, que se dicta la sentencia, ¿no? Desconocemos totalmente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Sin embargo, la defensa, el defensor público, el que está asumiendo el caso, ha sido bastante consecuente y bueno, ya está pronto a presentar la apelación ante la Corte porque hay violaciones desde el punto de vista constitucional como también violaciones graves a los derechos humanos. Carla, son temas muy complejos, sobre todo lo que tú describes en el caso de este chico que está detenido. Y se nos vienen a la mente muchos casos parecidos con este tipo de situaciones, con un trastorno psicológico bastante severo. Pero ahora la pregunta también es un poco directa. Si una familia está enfrentando este tipo de situaciones con un miembro, con este tipo de trastornos que pudiera cometer algún delito, ¿a dónde busca ayuda para tratar este tipo de situaciones? Bueno, nuestra organización, Consorben y Fundación Vanessa Peretti, somos organizaciones que nos encargamos de velar por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Nosotros gustosamente podemos brindarles a ellos la orientación y la asesoría desde el punto de vista jurídico a los familiares que están enfrentando este tipo de situaciones. Carla, agradecemos toda tu explicación importante, este tema que estamos tratando en nuestro programa el día de hoy. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Tener una discapacidad no es una razón para impedirle el acceso al trabajo, al derecho a la justicia ni a los servicios públicos. La sociedad y todos en general debemos aceptar a estas personas y promover políticas de inclusión. El hecho de tener una discapacidad no los hace menos que nadie. Ayudar a quien tiene alguna discapacidad nos hace mejores personas. Ellos muchas veces presentan dificultades al no contar con las condiciones adecuadas para su bienestar. La periodista radicada en el estado Falcón, Irene Revilla, colaboró con el equipo de producción de Rostros del Crimen y nos hizo llegar el testimonio de la madre de Anthony Molina. Escuchemos. Yo reclamé los derechos ese día y le dije que cómo era eso y me dijeron vamos a apelar porque no es posible, porque el mismo abogado se paró, habló de la impunibilidad del muchacho. No del delito, sino de todos los derechos que le estaban violando a él. No hubo derecho a una defensa. Un muchacho que tiene debilidad, que tiene deficiencias mentales, porque no es que sea un loco, es una condición. La condición es muy diferente. Y tiene todos sus expertos que están aquí con papeles legales, porque están legales sus papeles. Neurólogo, psicólogo, tiene médico forense, tiene psicólogo forense, tiene foniatra, tiene genetista, todos esos informes más la doctora que vino del Ministerio Público de Caracas, fue enviada y es de Barquisimeto, que ella fue la que dijo que el muchacho no estaba apto para estar en ese lugar,
el muchacho no pudo haber hecho el delito, todo eso está en el oficio. Ellos debieron de tomar en cuenta esto, ellos debieron de tomar en cuenta que era un muchacho con una debilidad, que no tiene sus 4 sentidos, que es una persona inimputable. Es muy importante hacer valer los derechos de quienes tienen algún tipo de discapacidad y que cuenten con ayuda jurídica. Recuerden que pueden denunciar cualquier maltrato, ya sea en el círculo familiar, social o laboral, en cualquier organización donde están dispuestos a atenderle. Ustedes son parte fundamental de nuestra sociedad. Así es, y Keila, queremos aprovechar de preguntarte qué mensaje le quieres dar a la sociedad a través de Rostros del Crimen para que concienticen y también pues incluyan a las personas con discapacidad en sus actividades laborales y sociales. Ok, bueno, quiero recordarle ante todo que las personas con discapacidad son personas y con su disposición, mi disposición, podemos crear un mundo más justo para todos. Ok, bueno, desde la Confederación Sordos de Venezuela y desde la Fundación Vanessa Peretti los invitamos a conocer más sobre los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo a las propias personas con discapacidad que cada vez se empoderen más de todo este tema, de que hagan cumplir sus derechos, pero primero antes de exigir ese cumplimiento también tenemos que conocerlo y bueno, los invitamos a que participen en nuestras actividades de capacitación. Allí es donde nosotros vamos fortaleciendo todo lo que son los derechos de las personas con discapacidad, vamos dando insumos a la sociedad en general para que realicen una inclusión efectiva de toda esta población y podamos darle un trato más justo. Carla, ¿qué recomendaciones le haces a las familias de personas con algún tipo de discapacidad que estén pasando por esta situación y que no saben cómo enfrentar este tipo de situaciones o a dónde acudir? Bueno, como les había dicho anteriormente, ¿no? Buscar apoyo, ¿no? Apoyo con nuestra organización. Ya como les había comentado, nuestra organización se encarga de velar por los derechos humanos de las personas con discapacidad. Nosotros podemos darle una orientación, una asesoría desde el punto de vista jurídico, ¿okay? Para enfrentar todas esas situaciones que se le pueden presentar. Por ejemplo, explicarle a cuáles son los organismos a los que ellos pueden acudir, cuáles son los recursos tanto jurídicos o administrativos que se puedan agotar de acuerdo a la situación presentada a esas personas. Y ahora como representante de una organización, de una ONG, Carla, ¿qué consideras que le hace falta, sobre todo a las autoridades, al policía común, al policía de calle, al preventivo, que detiene a una persona con discapacidad y no respeta sus derechos? Bueno, realmente pienso que ante ese tipo de situaciones, primero hacer valer lo que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Pienso que aquí hace falta mucha preparación, mucha capacitación, no solamente a los cuerpos policiales, ¿no? Sino todas las personas que conforman lo que es el sistema de justicia penal en nuestro país. Lamentablemente hay mucho desconocimiento acerca de cuál es el trato idóneo, el trato correspondiente que se le debe dar a las personas con discapacidad. Entonces yo pienso que aquí principalmente lo que se debe hacer es una campaña, ¿no? Para que el Estado como tal, que es el principal responsable, porque es el primero en suscribir el tratado o el convenio internacional en materia de derechos de personas con discapacidad, el Estado tiene que implementar las medidas necesarias para que todos los que hacen vida dentro del sistema de justicia penal tengan la capacidad de cómo abordar, de cómo tratar a las personas con discapacidad que estén dentro de un proceso penal. Juan Ángel, vamos a recordar la importancia de la denuncia, en este caso, cuando se viola un derecho humano a una persona con discapacidad. ¿Cuál es la importancia de denunciar? Sí, esto es algo de tal importancia, porque sabemos que el Estado venezolano es el que debe garantizar y promover el respeto y el reconocimiento de las personas con discapacidad y la inclusión. Si esto no se hace, nos encontramos con barreras bien importantes. Y hemos encontrado barreras y debilidades en lo que es el tema de las personas con discapacidad, incluso en el ámbito legal.
Así que es importantísimo que en cada área de participación de la sociedad se garantice la accesibilidad. Por ejemplo, en todos los espacios posibles de nuestro país debe existir el servicio de interpretación para que a donde llegue un sordo pueda tener acceso a la misma. Y esto garantiza la independencia, la individualidad de cada persona. Así que esto es bien importante. Quiero insistir en algo, Juan Ángel, y creo que es importante. La lengua de señas venezolana debería incluirse en todos los niveles educativos del país. Ustedes han insistido en esto porque me parece súper importante. Sí, es un tema que hemos venido arrastrando desde hace años. En la parte educativa debe existir lo que se llama como educación bilingüe, donde se maneje tanto el español escrito como la lengua de señas de nuestro país, la venezolana. Y no estamos hablando simplemente de integración, estamos hablando de una inclusión real, en donde a los niños les dé acceso a ambas lenguas, porque son las dos lenguas de nuestro país. Así que en un liceo también debería existir lo que es la parte bilingüe al introducir el servicio de interpretación en las aulas de clases para los estudiantes sordos que estén allí, para que puedan entonces existir estos procesos. Y existe una actividad bien interesante en donde a las personas oyentes como ustedes tratamos de sensibilizarlas en lo que es ese proceso comunicativo donde debe existir un intérprete que permita esa inclusión de ambas lenguas dentro de los mismos espacios. Así que tenemos algunos buenos ejemplos de esto, pero a nivel mundial existen unos 73 millones de personas sordas. Así que, y de esa cantidad solamente un 3% tiene accesibilidad a la educación bilingüe. Así que imagínense ustedes este mínimo porcentaje en una población tan grande. Así que en Venezuela aproximadamente un 83% de personas saben leer o reconocen de un texto en español solo 4 palabras. Imagínense ustedes el problema tan grande que esto representa. Así que es algo en lo que debemos pensar. Todavía falta muchísimo, todavía tenemos mucho camino que recorrer, pero es justamente la formación lo que nos va a ayudar a construir un mejor país y una mejor sociedad. En mi caso, que mis padres son sordos, yo tuve acceso a mi primera lengua, que fue la lengua de señas venezolana. El español escrito fue mi segunda lengua adquirida. Y así que bueno, seguimos trabajando por la defensa y promoción de estos derechos. De esta manera llegamos al final de nuestro programa, no sin antes agradecer su fiel sintonía y recordarle que tenemos a su disposición nuestro correo electrónico para comunicarse con nosotros, rostrosdelcrimen@gmail.com. Adicional a eso, nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, @rostrosdlc. Mi cuenta en Twitter es @DavisRamírez y en Instagram, @soyDavisRamírez. Las mías, Angélica Report en Twitter y Angélica Reporter en Instagram. Nos vemos en una próxima oportunidad cuando nos encontremos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.